Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La administración Trump enfrentó desafíos complejos al tratar con China. A principios de noviembre de 2016, todo el mundo se preparaba para la victoria de Hillary Clinton en las próximas elecciones estadounidenses, incluso el gobierno chino. La oficina presidencial de Xi Jinping esperaba enfrentarse a políticos conocidos y a un enfoque diplomático tradicional de las cosas. Sin embargo, la sorpresiva victoria de Donald Trump significó que China de repente tuvo que enfrentarse a una fuerza de la naturaleza impredecible. Y en Washington, la administración entrante de Trump tuvo que determinar rápidamente su enfoque con respecto a la poderosa nación asiática, que a su vez se había vuelto cada vez más errática. El mensaje clave aquí es, la administración Trump enfrentó desafíos complejos al tratar con China. Desde los días del presidente George H. W. Bush, quien fue el principal enlace de los Estados Unidos con Beijing en la década de 1970, Estados Unidos ha apoyado en gran medida a China. La teoría era que si Estados Unidos ayudaba a China a desarrollar una economía internacional sólida, el país se abriría gradualmente y se volvería más democrático. Esta política continuó hasta bien entrado el gobierno de Obama. Sin embargo, al final del mandato de 8 años de Obama, el enfoque tradicional ya no funcionaba. Para empezar, nadie podía prever hasta qué punto Internet y la tecnología digital cambiarían el mundo. Durante la última década, pocos países han sido tan agresivos a la hora de aprovechar esta tecnología como China. Sus piratas informáticos han irrumpido descaradamente en los sistemas corporativos y han robado propiedad intelectual. Beijing también ha obligado a las empresas internacionales a crear empresas conjuntas, lo que ha permitido a los chinos acceder aún más fácilmente a material protegido por derechos de autor. Quizás lo más preocupante fue la constatación de que las empresas chinas están en deuda con el Estado. El Partido Comunista de China puede exigir fácilmente que una empresa entregue su tecnología y sus datos, los empresarios nunca dicen que no. Beijing no tiene reparos en utilizar esa información para reforzar el ejército chino y hacer un seguimiento de sus ciudadanos. En otras palabras, el crecimiento económico de China en la era de Internet solo hizo que el país fuera más nacionalista, totalitario y opresivo. Está claro que el plan de Estados Unidos no funcionó. A medida que la administración Trump se mudara a la Casa Blanca, se enfrentaría a estos problemas bastante obvios, y a muchos más que simplemente estaban fuera de la vista. A lo largo de los años, China y los Estados Unidos se vieron enredados tanto económica como ideológicamente. Esta compleja relación hizo que la administración estuviera dividida. Washington se esforzó por hablar con Beijing con una sola voz. Desde el principio, la administración Trump fue una mezcla de halcones y palomas. Cuando los funcionarios de Trump se reunieron por primera vez con un diplomático chino en diciembre de 2016, había mucha confusión, del lado estadounidense de la mesa. 5 personas, todas de muy alto rango en la Casa Blanca, representaban a Washington. Entre ellos estaban el yerno de Trump, Jared Kushner, el estratega del presidente Steve Bannon y Peter Navarro, Michael Flynn y K.T. McFarland. Incluso dentro de este pequeño grupo, había divisiones. Y, finalmente, condujeron al caos. Este es el mensaje clave. Desde el principio, la administración Trump fue una mezcla de halcones y palomas. Empecemos por Jared Kushner. Ya tenía verdaderas conexiones clandestinas con China, gracias a los negocios internacionales de su familia. Kushner también mantuvo una sólida relación con el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien aún mantenía buenas relaciones con China. Fue Kissinger quien ayudó a establecer la comunicación entre Jared Kushner y el embajador chino Cui Tiankai. Kushner admiraba el legado diplomático de Kissinger, un hombre famoso por mejorar las relaciones entre Estados Unidos y China durante los años de Nixon. Este enfoque diplomático probado y comprobado pronto contaría con el respaldo de empresarios y veteranos de Wall Street, personas que acabaron ocupando puestos importantes en la administración de Trump.
Se pronunciaron especialmente el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el exdirector ejecutivo y secretario de Estado de Exxon, Rex Tillerson. El estratega senior Steve Bannon, por otro lado, no estaba interesado en mejorar las relaciones con China. Incluso antes de las elecciones, su jefe, Donald Trump, había llamado a China el enemigo, y eso era exactamente lo que creía Bannon. Estaba más interesado en derrocar al Partido Comunista que en hacer tratos. Esto puso a Bannon a la vanguardia de un grupo de halcones chinos. Kushner y Mnuchin, por su parte, se convirtieron en las palomas de China. Entonces, se trazaron las líneas. Pero no por mucho tiempo. Pronto se les pidió a Bannon y Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de la administración, que renunciaran. Y, a medida que la estructura dentro de la administración seguía cambiando, reinaba el caos. Pero hubo un halcón que sí desempeñó un papel a largo plazo en la administración de Trump. Peter Navarro era profesor de economía en la Universidad de California en Irvine, y había diseñado una nueva política comercial destinada a llevar a China a la cárcel por años de acuerdos y prácticas comerciales desleales. En esa fatídica reunión de diciembre, Navarro intentó adoptar un enfoque agresivo, pero pronto le dijeron que se retirara. Su oponente no era el representante chino. En cambio, la amonestación provino de K. T. McFarland, el futuro asesor adjunto de Seguridad Nacional. En medio de todo este caos, había una persona en la reunión cuyo mensaje era claro: Yang Jiechi. El diplomático chino. Insistió en que su país debía ser tratado en pie de igualdad. No se toleraría ninguna cuestión relacionada con su integridad o soberanía. El viaje de Xi a Mar-a-Lago marcó el inicio de prolongadas negociaciones comerciales. Durante sus 4 años en el cargo, Trump también envió mensajes contradictorios. Poco después de ganar las elecciones, Trump aceptó una llamada de felicitación del presidente de Taiwán. Esto fue muy ofensivo para China, ya que Beijing ve a Taiwán como una provincia rebelde que debe volver a estar bajo el control comunista. En esencia, Trump validó la posición del presidente taiwanés, y eso fue una bofetada a China. Hay diferentes teorías sobre por qué Trump respondió a esa llamada. Pero lo que está claro es que Trump tardó meses en dar marcha atrás en esa conversación y organizar que el líder chino, Xi Jinping, discutiera un acuerdo comercial con Estados Unidos. Lo que Trump realmente quería era que Xi visitara su retiro de Mar-a-Lago en Florida. El mensaje clave es el siguiente: el viaje de Xi a Mar-a-Lago marcó el inicio de prolongadas negociaciones comerciales. Finalmente, Kushner y el embajador Cui organizaron una llamada entre Trump y Xi. Trump se disculpó por recibir la llamada de Taiwán y prometió que no volvería a suceder. Dicho esto, Xi accedió a ir a Mar-a-Lago y discutir un acuerdo comercial. Bannon y los halcones de China no estaban contentos. Se suponía que se utilizaría Taiwán como palanca. Es más, Trump estaba abandonando el compromiso de larga data de Estados Unidos con el gobierno taiwanés. Según el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, así como un senador republicano que habló con el autor, Trump estaba abandonando extraoficialmente temas como la soberanía de Taiwán y el Tíbet. Ambos habían contado con el apoyo de las administraciones anteriores. Según Bolton, Trump le dijo: no quiero que me digas nada sobre Taiwán, Hong Kong o los uigures. De hecho, inmediatamente después de la visita de Xi a Mar-a-Lago el 7 de abril de 2017, Trump promocionó su nueva amistad con el presidente vitalicio de China. El viaje de Xi a Florida descartó los aranceles. Parecía que los dos presidentes habían evitado una guerra comercial. Trump prometió no llamar a China manipuladora de divisas, que era otro tema en el que los halcones como Navarro querían insistir. Al final, Estados Unidos y China acordaron iniciar un diálogo económico integral de 100 días. Se suponía que debía abrir un camino para la cooperación futura. Los halcones estaban caídos en la cresta. Esto era esencialmente lo que el gobierno de Obama había hecho con China.
Los opositores estadounidenses de Beijing confiaban en que el diálogo no llevaría a ninguna parte. Y una vez que fracasara, esperaban que finalmente tuvieran la oportunidad de impulsar su agenda. La política sobre China cambiaría en función de las negociaciones comerciales. A los ojos de Trump, Xi era como el director ejecutivo de una empresa. Para que se llegara a un acuerdo, me ayudó ser amigo de él. Por lo tanto, Trump consideró que había progresado en la reunión de Mar-a-Lago, aunque no fuera por otra razón que, en su opinión, él y el líder chino habían despertado cierta admiración mutua. Otros sabían que era una trampa. Antes de esa reunión, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional habían advertido a Trump que no aceptara entablar conversaciones estratégicas. Le aconsejaron que no aceptara las propuestas de amistad de Xi. Pero el presidente las ignoró. Incluso en 2019, Trump seguía llamando a Xi amigo mío. Esto, después de que China demostrara repetidamente que no tenía interés en concesiones ni en un nuevo acuerdo comercial. El mensaje clave aquí es, la política sobre China cambiaría en función de las negociaciones comerciales. Tal como predijeron los halcones, pasaron los 100 días y China no hizo ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo. El fracaso de las negociaciones dio a los halcones de la administración la oportunidad de atacar, por lo que iniciaron lo que se conoce como una investigación 301. Esta herramienta política eventualmente permitiría a la Casa Blanca introducir aranceles comerciales. El único problema era que la investigación duraría 6 meses. A cargo de ello estaba Matt Pottinger, un ex infante de marina con un título universitario en estudios chinos y que hablaba mandarín con fluidez. Su trabajo consistía en explorar las prácticas comerciales de China y demostrar que constituían una amenaza directa para la seguridad nacional. Mientras Pottinger cavaba, los halcones y las palomas seguían atacándose. Esto a menudo implicaba peleas a gritos frente al personal de la Casa Blanca. En su mayor parte, nadie estaba en desacuerdo con que China estaba involucrada en un juego sucio. Robaba descaradamente propiedad intelectual, y Beijing intentaba hacerse con el dominio de las aguas internacionales en el mar de China Meridional mediante la creación de islas artificiales. Pero, ¿imponer aranceles al acero y al aluminio chinos fue la respuesta correcta? Algunos altos funcionarios de la administración Trump apoyaron esta medida. Otros, como el secretario de Estado Tillerson y el secretario de Defensa Mattis, no estuvieron de acuerdo. Durante el primer mandato de Trump, cuando las negociaciones con China no iban bien, Trump escuchaba a los halcones y consideraba la posibilidad de tomar medidas agresivas. Pero cada vez que el ambiente cambiaba, como ocurrió en noviembre de 2017, cuando Trump visitó China, el presidente estadounidense volvió a llamar amigo a Xi y las palomas se apoderaron de él. Xi lo entendió. Sabía que lo único que se necesitaría para calmar las cosas era un gesto simple y amistoso hacia Trump. En 2018 y 2019, salió a la luz todo el alcance de las violaciones de los derechos humanos en China. Un año después de la visita de Trump a China, en 2018, la gente de los Estados Unidos desconocía gran parte de China. La razón fue la maestría del Partido Comunista a la hora de controlar la narrativa, en otras palabras, la censura y la propaganda. Por ejemplo, mucha gente sabía que China había estado reprimiendo a las comunidades de minorías étnicas, como los tibetanos. Sin embargo, la difícil situación del pueblo uigur, que vive en la región de Xinjiang, es mayoritariamente musulmán y habla un dialecto turco, permaneció oculta durante años. Este es el mensaje clave. En 2018 y 2019, salieron a la luz todas las violaciones de los derechos humanos en China. Tanto en el Tíbet como en Xinjiang, China hace cumplir las leyes que prohíben las prácticas culturales y religiosas de las personas. El régimen ha enviado a chinos de la etnia Han, la mayoría étnica, a esas zonas para que puedan establecer una cultura dominante más acorde con la visión del partido. Algunas de estas personas también espían para el gobierno e informan sobre sus vecinos si infringen las leyes. Esto podría incluir infracciones como tener una barba larga, ver el programa de televisión equivocado, o negarse a comer carne de cerdo.
En Xinjiang, el partido envía a los uigures que considera una amenaza a campos de internamiento. Solo se les permite salir de sus celdas para asistir a clases obligatorias de idiomas y a cantar canciones patrióticas. Mientras tanto, los guardias vigilan de cerca a los reclusos y los mantienen alejados de sus familias. Cuestiones como la difícil situación de los uigures o los tibetanos no son negociables para los funcionarios chinos. Cuando los funcionarios estadounidenses visitaron China, fueron recibidos por miembros de campos de internamiento supuestamente reformados que dijeron cuánto amaban a Xi Jinping. Y Trump estuvo en gran medida de acuerdo en mantener estos temas fuera de los límites. Según John Bolton, en la cumbre del G20 en Osaka en 2019, Trump incluso le dijo así que construir los campos de internamiento era exactamente lo correcto. Pero para entonces ya se estaba difundiendo la triste realidad que había en esos campos. Vera Chow, estudiante de la Universidad de Washington en Seattle, pasó casi 2 años en un campo de internamiento. El régimen la encerró cuando Vera viajó a Xinjiang para visitar a sus padres, y se conectó a la VPN de su universidad para enviar tareas. Finalmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos negoció su liberación. Inmediatamente desafió las órdenes del partido y habló sobre su experiencia. A pesar de que el presidente permaneció indiferente ante las violaciones de los derechos humanos, el testimonio de Vera sorprendió al público estadounidense. Recibió el apoyo bipartidista en Washington, y dio energía a los halcones de la administración. China tiene un sistema bien organizado de influencia internacional. Hoy en día, la influencia de China se extiende mucho más allá de sus fronteras. Cuán profundamente arraigada se había arraigado esa influencia era otro tema con el que mucha gente apenas comenzaba a darse cuenta durante la presidencia de Trump. El objetivo del Partido Comunista de China es realmente muy sencillo. Quiere hacerse más fuerte e influyente en todo el mundo. Y parece que hará casi cualquier cosa para lograr este objetivo. El mensaje clave es el siguiente: China tiene un sistema de influencia internacional bien organizado. China ya tiene una influencia significativa sobre el Banco Mundial y la ONU. Los funcionarios chinos se han apoderado de 15 organizaciones diferentes de la ONU y, a menudo, hacen cambios que reflejan la agenda de Beijing. Por ejemplo, después de que China se hiciera cargo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, Taiwán ya no era bienvenido en sus asambleas anuales. Los piratas informáticos chinos han estado hurgando en los servidores de la OACI, pero su actividad no se denunció hasta que un denunciante dio la noticia. Y el presidente del Banco Mundial, Jim Kim, resultó ser un socio útil para China en su intento de impulsar sus intereses comerciales, incluida la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Este plan pretende conectar a docenas de países a través de nuevas rutas comerciales, controladas por Beijing. Y con ese control vendrá la influencia. Pero quizás lo más insidioso sea el Departamento de Trabajo del Frente Unido de China. Este elemento de la estructura del partido se remonta a los días del presidente Mao, y todavía está ocupado difundiendo el mensaje del comunismo en todo el mundo. El investigador Alex Hoske reveló cómo los representantes de United Front Work en el Instituto Australiano de Políticas trataron de promover las divisiones sociales y raciales. Básicamente, el objetivo del departamento era influir en la política, los medios y la tecnología de Australia de manera que beneficiara al Partido Comunista de China. En los Estados Unidos, United Front Work está detrás de muchos centros de estudios y establecimientos culturales financiados por China. Pero también se ha dirigido activamente a las universidades, sobre todo a través de los institutos Confucio, que promueven el intercambio cultural en los campus. En la actualidad hay más de 500 institutos Confucio, y 2.000 aulas de Confucio en todo el mundo. En 2018, todo este trabajo finalmente llamó la atención del FBI. La oficina calificó al Instituto Confucio de una forma no tradicional para que el Partido Comunista recopilara información de inteligencia. Intentó advertir a la comunidad académica estadounidense sobre la necesidad de proteger la investigación de las miradas indiscretas de Beijing. Sin embargo, todavía hay alrededor de 60 institutos Confucio en funcionamiento en los Estados Unidos.
A medida que la agresión de China aumentó a lo largo de 2019, se hicieron pocos esfuerzos para frenar su creciente poder. A principios de 2019, el alcance de las fechorías de China, tanto en el país como en el extranjero, se hacía más evidente y cada vez era más difícil ignorarlo. Dado que el acuerdo comercial de Trump seguía siendo una quimera, incluso el vicepresidente Mike Pence comenzaba a pronunciarse públicamente en contra de la agresión de China. En un discurso de octubre de 2018, Pence denunció las actividades del Frente Unido del Trabajo de Beijing, de las que hablamos en un abrir y cerrar de ojos. Incluso mencionó cómo China había publicado artículos en contra de Trump en algunos periódicos estadounidenses. Los periodistas se apresuraron a tomar esto como una señal de que Estados Unidos y China se estaban preparando para una nueva ronda de la Guerra Fría. Esta vez, quizás, se libraría en el sector tecnológico. A finales de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sorprendió a todos al detener a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei. El mensaje clave aquí es, a medida que la agresión de China aumentó a lo largo de 2019, se hicieron pocos esfuerzos para frenar su creciente poder. La acusación era que Wanzhou estaba violando las sanciones internacionales al hacer negocios con Irán. Pero la otra gran pregunta era, ¿podría Estados Unidos confiar en los gigantes chinos de las telecomunicaciones como Huawei? La respuesta parecía ser no. Huawei, como cualquier otra empresa china, estaba a merced del Partido Comunista. Y esto significaba que, si el régimen lo exigía, Huawei tendría que entregar sus datos en cualquier momento. Por lo tanto, durante un breve período, Trump declaró prohibido el acceso a Huawei y, básicamente, puso el mercado estadounidense de Huawei en la mesa de negociaciones, como parte del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Pero entonces, inexplicablemente, durante una cena con Xi en la cumbre del G20 de 2019 en Osaka, el presidente estadounidense cambió de rumbo. Trump declaró que las empresas estadounidenses podían negociar libremente con Huawei, y los halcones de su administración se quedaron estupefactos. El tema central de esa cumbre fueron las protestas en curso en Hong Kong. Los activistas a favor de la democracia de ese país se oponían al endurecimiento del control de China sobre la región. Pero, una vez más, Trump no podía hacer que adoptara una postura en contra de China mientras flotaba en el aire una renovada esperanza en torno a un acuerdo comercial. El presidente de los Estados Unidos tampoco interfirió cuando China intensificó su agresión contra cualquier empresa internacional que mostrara su apoyo a Hong Kong, o incluso mencionó que Hong Kong o Taiwán eran independientes de China. En particular, Beijing atacó duramente a Daryl Morey, el gerente general del equipo de la NBA de los Houston Rockets. En octubre de 2019, Morey retuiteó un mensaje de apoyo a los manifestantes de Hong Kong. El gobierno chino se indignó y amenazó con boicotear todo el baloncesto estadounidense. Esto podría haberle costado a la NBA cantidades astronómicas de ingresos. Así que Morey borró el tuit, la NBA se disculpó y la situación se calmó. Pero era un claro ejemplo de lo influyente que se había vuelto China. Los primeros días de la pandemia de COVID ofrecieron otro ejemplo de cómo el Partido Comunista Chino suprime la información. El 2020 comenzó con buenas noticias para Trump. En enero, tras 3 años de altibajos, se llegó a un acuerdo comercial provisional. Se conoció como el Acuerdo Comercial de Fase 1 y, aunque era muy general, China y los Estados Unidos lograron venderlo como colofón a lo que había empezado a parecer una guerra comercial sin fin. Pero la buena voluntad de este acuerdo pronto se estropeó. Las noticias sobre un virus similar al SARS que estaba surgiendo en China comenzaron a llegar a las costas estadounidenses. Este es el mensaje clave. Los primeros días de la pandemia de COVID ofrecieron otro ejemplo de cómo el Partido Comunista de China suprime la información. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos discutió por primera vez la misteriosa gripe china, literalmente, el día después de que Trump firmara la primera fase. La gente de la administración se sorprendió de que la delegación china acabara de regresar sin decir una palabra sobre la nueva enfermedad. Beijing estaba tejiendo un nuevo velo de secreto.
Durante meses, la censura y la represión seguirían obstaculizando todos los esfuerzos por comprender los orígenes de la pandemia. La versión oficial de los hechos en China decía que el virus conocido como COVID-19 provenía de un mercado de productos del mar en Wuhan. Sin embargo, la parte se aseguró de que el mercado estuviera despejado y limpiado antes de que alguien pudiera investigar adecuadamente esta afirmación. Y había otro dato preocupante: el Instituto de Virología de Wuhan, o WIV, ubicado a solo unos kilómetros de ese mercado, estaba trabajando con diferentes variantes del coronavirus. Y no un coronavirus cualquiera, una de esas variantes era genéticamente similar a la COVID-19. De hecho, la diferencia en su ADN era solo del 4%. Por supuesto, es importante, pero hay algo que podría explicarlo. Los biólogos de WIV participaron en una práctica controvertida conocida como experimentos de ganancia de función. Los investigadores hicieron deliberadamente que los virus fueran más contagiosos para comprender mejor sus riesgos para los seres humanos. Los científicos utilizaban ratas que habían modificado genéticamente para darles los mismos receptores en los pulmones que los humanos. ¿Podría ser que el virus mutara durante estos experimentos? Puede que nunca lo sepamos con certeza. En los primeros días del brote, el régimen chino silenció deliberadamente a los investigadores y científicos que hablaban sobre el tema. Y luego, con el paso del tiempo, el gobierno de Beijing minimizó reiteradamente el peligro de la COVID-19. Trump estaba encantado de repetir ese mensaje como loro en los primeros meses de la pandemia. Para los Estados Unidos, tratar con China sigue siendo un tema complejo, debido en parte a los profundos vínculos financieros entre los dos países. A medida que se acercaban las elecciones de 2020, Trump abandonó toda pretensión de mantener una amistad intermitente con Xi Jinping. El coronavirus estaba devastando las economías de todo el mundo. Pero eso no impidió que China utilizara la ayuda humanitaria como palanca política. Por ejemplo, Beijing se negó incluso a enviar mascarillas médicas a cualquier país que no aceptara sus normas sobre Taiwán y Hong Kong. Así que, en vísperas de las elecciones, Trump nunca perdió la oportunidad de utilizar el término virus de China. Finalmente, dejó que sus halcones anunciaran sanciones, señalaran violaciones de los derechos humanos y, en general, fueran los agresivos partidarios de la línea dura que siempre habían querido ser. Pero eso hizo poco para cambiar la realidad de los fuertes lazos económicos entre Estados Unidos y China. El mensaje clave es el siguiente: para los Estados Unidos, tratar con China sigue siendo un tema complejo, debido en parte a los profundos vínculos financieros entre los dos países. Los inversores estadounidenses han invertido mucho dinero en empresas chinas. Nada parece capaz de detener este flujo, ni siquiera el hecho de que la obtención de una cotización en la bolsa estadounidense requiera que una empresa se someta a un intenso escrutinio, algo que muchas empresas chinas no pueden soportar. Muchas empresas están más que felices de ser intermediarias. Uno de ellos es MSCI, el mayor proveedor de índices del mundo. Entre sus clientes se encuentra un fondo de jubilación estadounidense que cubre a 5 millones de empleados federales. En otras palabras, millones de estadounidenses, incluidos exmilitares, están invirtiendo en empresas chinas. Este dinero se destina a firmas como Hikvision, por ejemplo. La tecnología de Hikvision ayuda a enviar a los uigures a campos de internamiento. Otro beneficiario es la Corporación de la Industria de la Aviación de China, que fabrica misiles para la Fuerza Aérea de Beijing. Lo absurdo de que los estadounidenses financien misiles que muy bien podrían apuntar a los Estados Unidos llamó la atención del público en 2019. Esto sorprendió a todo el Congreso, y el senador de Florida Marco Rubio intentó presionar tanto al MSCI como a la Junta Federal de Jubilación para que gestionaran mejor sus índices. Pero fue en vano. Y cuando el asunto llegó a Trump, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aconsejó al presidente que no actuara. Le preocupaba perjudicar a los mercados y hacer quedar mal a MSCI. Estados Unidos sigue fuertemente entrelazado con la economía de China. La Administración Estatal de Divisas de China cuenta actualmente con $3 billones de inversión estadounidenses.
Este dinero es vital para la estabilidad del Partido Comunista y, mientras Beijing siga recibiendo dinero de esta manera, la posición negociadora de los Estados Unidos contra China seguirá siendo débil. Cosas como los aranceles y las sanciones probablemente sigan siendo herramientas útiles en los próximos años. Sin embargo, las futuras administraciones de los Estados Unidos también deberán considerar las numerosas conexiones profundas e influyentes que unen a estos países.